El correo electrónico llegó exactamente a las 9:30 de la mañana. Con efecto inmediato, Leona Harwell ha sido relevada de sus funciones como directora senior de cumplimiento y reasignada a soporte administrativo. Mis manos no temblaron mientras lo leía. Deberían haberlo hecho. La mayoría de las personas se habrían entrado en pánico, tal vez llorado, empezado a empacar su escritorio. Pero había algo que mi nuevo jefe, Richard Castellano, no sabía cuando envió ese correo electrónico. Algo que su socio proveedor, James Sutherland, definitivamente no sabía. El fondo de capital de $2.40 mil millones que estaban celebrando, el que acababan de desbloquear al quitarme de mi posición, cada flujo de aprobación individual, cada puerta de autorización, cada punto de control de cumplimiento pasaba por sistemas que yo misma había arquitectado y aún no había transferido el acceso administrativo. La democión sería oficial en 6 horas. Tenía hasta las 3:30 de la tarde para decidir qué tipo de persona quería ser. Lo que sucedió después cambió todo sobre cómo veía la integridad corporativa. Si historias como esta importan, presionar ese botón de suscribirse ayuda más de lo que cualquiera se da cuenta. El objetivo es 5.000 suscriptores. Personas que creen que la verdad todavía importa en lugares donde el dinero habla más fuerte. Quédate para lo que viene a continuación. Mi nombre es Leona Harwell y hasta las 9:30 de esa mañana del martes era la directora senior de cumplimiento de Thornfield Capital, una firma de capital privado de nivel medio en el centro de Chicago. Directora senior de cumplimiento suena impresionante hasta que alguien explica qué significa ser la persona que todos odian cuando los acuerdos no se concretan. Mi padre dirigió una ferretería en Carbondale durante 37 años. No del tipo corporativo, del tipo donde conocía que cliente necesitaba accesorios de cobre de 3/4 de pulgada cada 2 jueves y quien estaba construyendo un deck para la boda de su hija. Me enseñó algo que parecía anticuado incluso entonces. Tu nombre significa algo y una vez que se asocia con la deshonestidad, ninguna cantidad de dinero puede recuperarlo. Esa crianza no me hizo pobre. Me hizo entender que la empatía no es debilidad. Es saber la diferencia entre reglas que protegen a las personas y reglas que protegen las ganancias. Para cuando tenía 32 años, había construido una reputación en cumplimiento financiero que las firmas reclutaban activamente. Thornfield me contrató específicamente porque su última auditoría había sido, diplomáticamente hablando, un desastre. Pasé 3 años construyendo sistemas de los que realmente pudieran estar orgullosos. Richard Castellano destruyó eso en 3 semanas. El problema comenzó un miércoles a finales de septiembre. No con gritos o corrupción obvia. Esas cosas son fáciles de detectar. Comenzó con una solicitud de proveedor que aterrizó en mi escritorio a las 2:17 de la tarde marcada como revisión prioritaria de expedición. La empresa se llamaba Sentinel Verification Systems. En papel, proporcionaban servicios de acreditación de seguridad y verificación de antecedentes para instituciones financieras. La propuesta era directa. Thornfield contrataría a ellos para manejar todas las verificaciones de seguridad de proveedores externos, verificaciones de antecedentes de empleados y acreditación de acceso a instalaciones. Valor anual del contrato, $340.000. Lo suficientemente pequeño como para no activar la revisión del comité ejecutivo. Lo suficientemente grande como para importar. Empecé con la lista de verificación estándar de cumplimiento. Registro comercial, estructura corporativa limpia. Corp CC de Delaware estándar. Referencias. 3 firmas de tamaño mediano en Atlanta y Denver confirmaron todas relaciones legítimas. Luego llegué a su documentación de licencias. Sentinel afirmaba tener una licencia de servicios de seguridad del Departamento de Regulación Financiera y Profesional de Illinois requerida para cualquier empresa que realice investigaciones de antecedentes para instituciones financieras. Habían incluido un PDF de la licencia en su paquete de solicitud. Algo se sintió mal inmediatamente. No obviamente. El diseño parecía correcto. El sello parecía auténtico. La firma parecía legítima. Pero las propiedades del archivo mostraban que había sido creado hace 8 días. Una licencia emitida 14 meses antes, según su cara, no debería generar un archivo digital creado la semana pasada a menos que alguien la hubiera vuelto a escanear. Así que llamé al departamento directamente. Estoy mostrando una consulta de Sentinel Verification Systems, dijo la empleada de licencias después de una espera de 5 minutos. ¿Puede proporcionar su número de licencia? Leí el número del documento. SV2847122. Clics de teclado y luego silencio. Señora, ese número fue emitido a Sentinel Vanguard Solutions, una firma de seguridad con sede en Neapille. Proporcionan servicios de transporte armado. La licencia que describe no coincide con nuestros registros para ninguna entidad de Sentinel Verification. Mi estómago cayó. Entonces, Sentinel Verification Systems no tiene una licencia activa. No en Illinois. No bajo ese nombre comercial.
Si están operando sin las credenciales adecuadas y afirmando lo contrario, es algo que nuestra división de cumplimiento querría saber. Le agradecí, colgué e inmediatamente redacté un memo de rechazo. Denegación de solicitud de proveedor, Sentinel Verification Systems. Razón: documentación de licencia falsificada, incumplimiento de requisitos regulatorios. Estado: rechazada, no incorporar, marcar para posible investigación de fraude. Lo envié al equipo de gestión de proveedores, con copia a nuestro departamento legal, y lo marqué como cerrado. Eso debería haber sido el final. A las 8:47 de la mañana. La mañana siguiente, recibí una invitación de calendario que no había solicitado. Discusión de proveedor Sentinel Verification programada para las 10 de la mañana en la sala de conferencias C. Organizador: Richard Castellano, director de operaciones. Richard se había unido a la firma 6 semanas antes, traído por nuestro CEO para optimizar operaciones y acelerar el crecimiento. Tenía el currículum: MBA de Columbia, 10 años en una importante firma de consultoría, 2 reestructuraciones exitosas en empresas de inversión de tamaño mediano. También tenía la personalidad de alguien que veía cada conversación como una negociación que pretendía ganar. Había interactuado con él exactamente 3 veces. Cada vez había dejado claro que pensaba que el cumplimiento era un obstáculo, no una salvaguarda. Llegué a la sala de conferencias C a las 9:58 de la mañana. Richard ya estaba allí junto con James Sutherland, quien se presentó como fundador y CEO de Sentinel Verification Systems. James tenía cabello plateado peinado demasiado perfectamente, un traje que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de las personas, y un apretón de manos que duró 2 segundos demasiado largo. Todo en él proyectaba una confianza que rozaba la arrogancia. Leona, gracias por unirte, comenzó Richard, con un tono que sugería que mi asistencia no era opcional. James vino esta mañana muy preocupado por el aviso de rechazo que recibió su empresa. Pensé que deberíamos discutirlo directamente. Mantuve mi voz nivelada. El rechazo se basó en documentación de licencia falsificada. Sentinel Verification no tiene la licencia de servicios de seguridad de Illinois requerida. El documento que enviaron era fraudulento. James sonrió como si acabara de contarle un chiste encantador. Creo que ha habido un malentendido. Operamos bajo múltiples entidades comerciales para diferentes líneas de servicio. La licencia se mantiene bajo nuestra corporación matriz, Sentinel National Group. Es una estructura corporativa común. Entonces la solicitud debería haber revelado esa estructura y proporcionado la licencia correcta bajo la entidad operativa. Respondí que no lo hizo. Y cuando verifiqué con el Estado, el número de licencia en su documento pertenece a una empresa completamente diferente. Error administrativo, dijo James, descartando con la mano. Nuestro coordinador de cumplimiento debe haber sacado el archivo equivocado. Podemos proporcionar documentación actualizada para el final del día de hoy. Richard se inclinó hacia adelante. Entonces, esto se puede resolver con papeleo corregido. Si el papeleo corregido es legítimo y verificable, y si Sentinel puede explicar por qué enviaron documentación fraudulenta en primer lugar, entonces podemos reiniciar el proceso de revisión de proveedores, dije con cuidado. Pero dada la falsificación, recomendaría una debida diligencia mejorada y un periodo de prueba antes de. Eso parece excesivo, Richard. James ha explicado que fue un error administrativo. Los errores suceden. Leona, el punto de toda esta conversación es resolver problemas, no crear barreras. Ahí estaba. El propósito real de esta reunión no era discutir. Era presión. Con respeto, la documentación de licencia gubernamental falsificada no es un error menor de papeleo, dije. Es una bandera roja seria que requiere. He revisado los términos del contrato. Richard me cortó de nuevo. Los servicios que proporciona Sentinel reducirían significativamente nuestra sobrecarga de gestión de proveedores y mejorarían nuestra línea de tiempo de acreditación de seguridad. El ROI es sustancial. Necesitamos avanzar con esto. James se recostó, sin decir nada, observando cómo se desarrollaba esto con la expresión de alguien que había visto esta dinámica antes. Elegí mis palabras con cuidado. Mi rol es asegurar que Thornfield no se involucre con proveedores que presenten riesgos de cumplimiento. Sentinel ha presentado tal riesgo. Hasta que eso se resuelva según los estándares de cumplimiento, no puedo aprobar la incorporación. La expresión de Richard se endureció. ¿No puedes o no quieres? No puedo éticamente. No quiero profesionalmente. La sala quedó en silencio por un largo momento. Revisitaremos esto, dijo finalmente Richard. Gracias por tu tiempo, Leona. Fui despedida. No confiaba en eso. Ni en la explicación, ni en el momento, ni en la forma en que Richard había saltado inmediatamente a defender a un proveedor que supuestamente acababa de conocer. Así que empecé a investigar.
Sentinel Verification Systems tenía un sitio web corporativo limpio, materiales de marketing profesionales y lo que parecía una operación comercial legítima. Pero cuando saqué su registro corporativo, apareció algo interesante. La empresa había sido incorporada solo hace 19 meses. Para una firma que afirmaba servir a múltiples instituciones financieras, eso era notablemente reciente. Verifiqué cruzadamente sus referencias listadas. Las 3 empresas que habían nombrado confirmaron que habían trabajado con Sentinel. Pero cuando pedí detalles, las relaciones eran mínimas. Una había usado sus servicios para un solo contrato de verificación de antecedentes que duró 4 meses. Otra había contratado sus servicios para acreditación de acceso a instalaciones en una ubicación. La tercera no pudo proporcionar detalles específicos, pero confirmó alguna relación de proveedor. Ninguna era la asociación continua establecida que la propuesta de Sentinel había implicado. Luego busqué a James Sutherland. Su LinkedIn mostraba una carrera impresionante, roles senior en importantes firmas de seguridad, posiciones de consultoría, membresías en consejos asesores. Pero cuando empecé a verificar los detalles, la línea de tiempo no coincidía. Afirmaba haber sido VP de operaciones en Garrison Security Solutions de 2015 a 2018. Los comunicados de prensa reales de Garrison de ese periodo listaban a alguien llamado Walter Brennan en ese rol. Su MBA firmado de Northwestern. El directorio de exalumnos no tenía registro de un James Sutherland graduándose en el año que había listado. O era un James Sutherland diferente o porciones significativas de su background profesional estaban fabricadas. Documenté todo y envié un memo confidencial a nuestra consejera general, Elizabeth Moro, detallando las preocupaciones. Elizabeth había estado con la empresa durante 9 años y había apoyado cada iniciativa importante de cumplimiento que había implementado. Respondió en 30 minutos. Reunámonos mañana por la mañana, 7:30 de la mañana antes del horario de oficina. No discutas esto con nadie más todavía. Esa noche apenas dormí. Elizabeth estaba esperando en su oficina cuando llegué a las 7:28 de la mañana. 2 cafés ya sobre su escritorio. Deslizó uno hacia mí mientras me sentaba. Pasé la noche revisando todo lo que enviaste, dijo sin preámbulos. Tienes razón en estar preocupada, pero hay algo que necesitas saber. Mi pecho se apretó. Richard vino a mí hace 3 días, continuó Elizabeth. Preguntó sobre el proceso para anular rechazos de cumplimiento en situaciones de incorporación de proveedores, específicamente si la necesidad operativa podía prevalecer sobre las preocupaciones de cumplimiento para contratos de servicios por debajo de $500,000. ¿Qué le dijiste? Que la autoridad de cumplimiento existe específicamente para evitar que la presión operativa anule la evaluación de riesgos. Que tus decisiones en gestión de proveedores son finales a menos que haya evidencia de un error procedimental claro. Hizo una pausa. No le gustó esa respuesta. ¿Va a presionar esto? Ya lo está haciendo. Recibí una solicitud de reunión esta mañana de él y nuestro CEO, Arthur Livingston. Está programada para las 9 de la mañana. El asunto es eficiencia de procesos de cumplimiento. Ambos sabíamos lo que eso significaba. A las 8:55 de la mañana, Elizabeth y yo entramos a la oficina de esquina de Arthur Livingston. Arthur había fundado Thornfield Capital hace 17 años y lo había crecido de una operación de 3 personas a gestionar $2.40 mil millones en activos a través de 12 vehículos de fondos. Era exigente pero justo, y siempre había apoyado la infraestructura de cumplimiento que yo había construido. Richard ya estaba sentado frente al escritorio de Arthur, un portafolio de cuero abierto frente a él. Elizabeth, Leona, gracias por unirse, comenzó Arthur. Richard ha planteado algunas preocupaciones sobre la eficiencia de incorporación de proveedores. Quería discutirlas con todos presentes. Richard no perdió tiempo. Estamos perdiendo ventaja competitiva porque nuestros procesos de cumplimiento son demasiado rígidos. La situación de Sentinel es un ejemplo perfecto. Un proveedor que podría proporcionar valor inmediato rechazado por lo que equivale a una discrepancia de papeleo. En el mercado actual, ese tipo de inflexibilidad es costosa. Abrí la boca para responder, pero Elizabeth habló primero. El rechazo no fue por una discrepancia de papeleo, dijo con calma. Fue por documentación de licencia gubernamental falsificada y un patrón de credenciales mal representadas. Esos no son preguntas de eficiencia, son indicadores de fraude. Richard cambió su enfoque. James Sutherland ha proporcionado documentación corregida. La licencia es válida. La estructura comercial es legítima. Las preocupaciones iniciales de Leona han sido abordadas, pero ella se niega a reconsiderar la solicitud. No he recibido ninguna documentación corregida, dije inmediatamente. Richard sacó una carpeta de su portafolio y la deslizó a través del escritorio de Arthur. James me envió esto ayer por la tarde. Verificación completa de licencia, documentación de estructura corporativa y una carta de su consejo legal explicando el error inicial.
Tomé la carpeta y la abrí. Dentro había un nuevo documento de licencia, un organigrama corporativo y una carta de 2 páginas en papel con membrete de bufete de abogados. La licencia se veía más profesional que la primera. El número era diferente. SV 9214-23. El organigrama mostraba a Sentinel Verification como subsidiaria de Sentinel National Group, que mantenía varias licencias de seguridad e investigación. Pero algo todavía se sentía mal. Esto necesita ser verificado de forma independiente, dije. Necesitaré confirmar la licencia con el Estado, verificar la estructura corporativa con registros públicos y validar la representación del bufete de abogados. ¿Cuánto tiempo tomará?, preguntó Arthur. 48 a 72 horas para verificación completa. Richard se inclinó hacia adelante. Y este es exactamente el problema. Cada decisión se convierte en un proyecto de investigación de 3 días. Mientras tanto, estamos pagando tarifas premium a nuestro actual servicio de acreditación de proveedores, y nuestras líneas de tiempo de incorporación son el doble del promedio de la industria. Arthur me miró. Leona, entiendo la minuciosidad, pero Richard tiene un punto sobre la eficiencia. Si la documentación parece legítima, ¿podemos avanzar con una aprobación provisional mientras verificas? Era una pregunta razonable de alguien que no pasaba cada día viendo cómo sucede el fraude. La aprobación provisional crea precedente. Dije con cuidado. Si incorporamos a Sentinel y luego descubro que la documentación todavía está falsificada, ya los habremos integrado en nuestra infraestructura de seguridad. La exposición al riesgo en ese punto es significativamente mayor. Pero si la documentación es legítima, hemos retrasado una relación valiosa por precaución excesiva, contraatacó Richard. Arthur estuvo en silencio por un largo momento, mirándonos. Esto es lo que haremos, dijo finalmente. Leona, tienes hasta el lunes por la mañana para completar tu verificación. Si todo se comprueba, avanzamos. Si encuentras problemas, rechazamos permanentemente. Son 72 horas. Suficiente tiempo para minuciosidad, pero no demora indefinida. No era la respuesta que quería, pero era justa. ¿Entendido?, dije. Richard sonrió ligeramente. Pensaba que había ganado. Regresé directamente a mi oficina y comencé la verificación inmediatamente. Primero, la licencia. Llamé de nuevo al Departamento de Regulación Financiera y Profesional de Illinois. Esta vez preguntando por el supervisor al que me habían transferido durante mi primera consulta. Estoy llamando para verificar una licencia de servicios de seguridad, le dije. Número SV 9214-23 emitida a Sentinel National Group. Un momento. La música de espera sonó durante casi 4 minutos. Señora, estoy mostrando ese número de licencia como activo. Emitida a Sentinel National Group Incorporated en julio del año pasado. El alivio comenzó a invadirme hasta que continuó, pero hay una anotación en la cuenta. La licencia está actualmente bajo revisión administrativa tras una queja presentada por un cliente anterior. La revisión está examinando si los servicios se realizaron fuera del alcance de la licencia. ¿Qué tipo de servicios? No puedo proporcionar detalles específicos, pero la queja involucra alegaciones de acceso no autorizado a datos y violaciones de privacidad. La revisión ha estado en curso durante 6 semanas. Ese alivio desapareció. ¿La licencia sigue siendo válida durante la revisión? Técnicamente sí, hasta que se tome una determinación, pero generalmente recomendamos que las instituciones eviten comprometerse con titulares de licencias bajo investigación activa. Le agradecí y me moví inmediatamente al siguiente paso, verificando el bufete de abogados que había escrito la carta explicativa. La carta decía Blackstone and Rivers LLP, Consejo Corporativo. Busqué el bufete y encontré una práctica pequeña en Chamberg con 4 abogados. Su sitio web listaba formación corporativa, revisión de contratos y representación de pequeñas empresas como sus servicios principales. Llamé al número principal. Blackstone and Rivers. ¿Cómo puedo dirigir su llamada? Espero hablar con alguien respecto a una carta de cliente que se proporcionó a nuestra empresa. El cliente es Sentinel National Group. Un momento, por favor. Después de una breve espera, una voz de hombre entró en la línea. Soy Thomas Blackstone. ¿Cómo puedo ayudarle? Señor Blackstone, mi nombre es Leona Harwell de Thornfield Capital. Recibimos una carta en el membrete de su bufete respecto a Sentinel National Group y un asunto de licencia. Quería verificar su autenticidad. Hubo una pausa. ¿Cuándo fue fechada esta carta? Revisé el documento. Hace 3 días, 12 de octubre. ¿Y sobre qué trataba? Una explicación de un error en documentación de licencia en una solicitud de proveedor. Otra pausa. Más larga esta vez. Señorita Harwell, si proporcionamos servicios de formación corporativa para Sentinel National cuando se incorporaron, pero no los hemos representado activamente en más de 8 meses. Ciertamente no redactamos ninguna carta esta semana. Mi corazón empezó a latir con fuerza.
¿No escribieron una carta explicando problemas de documentación de licencia? No. Y si alguien está usando nuestro membrete para correspondencia que no autorizamos, eso es un problema serio. ¿Puede enviarme una copia de lo que recibió? La escaneé y la envié por correo electrónico inmediatamente. Mientras esperaba su respuesta, abrí la base de datos corporativa del secretario de Estado de Illinois y busqué Sentinel National Group. El registro corporativo estaba activo, pero la lista de agente registrado llamó mi atención. Jane Sutherland, con una dirección en Northbrook. Verifiqué cruzadamente esa dirección. Era una ubicación de buzón de UPS. Mi correo electrónico sonó. Respuesta de Thomas Blackstone. Esa firma está falsificada. Se parece a mi firma real, pero yo no firmé este documento y mi bufete no lo redactó. Estoy reportando esto inmediatamente a la oficina del fiscal general de Illinois. Me recosté en mi silla, con el pulso acelerado. Correspondencia de bufete de abogados falsificada, una licencia bajo investigación, un agente registrado usando una ubicación de buzón y Richard Castellano presionando fuerte por la aprobación. Nada de esto era coincidencia. Necesitaba entender la conexión de Richard con esto. La presión que estaba aplicando no era defensa operativa normal. Era personal. Empecé con investigación básica de antecedentes. El LinkedIn de Richard mostraba su tiempo en Stratford Consulting Group antes de unirse a nuestra firma. Busqué noticias sobre Stratford y encontré algo interesante. Hace 8 meses, habían sido nombrados en una demanda por un cliente de fondo de pensiones que alegaba relaciones fraudulentas con proveedores que inflaban los costos operativos. La demanda afirmaba que Stratford había recomendado proveedores específicos a clientes, no reveló que esos proveedores pagaban comisiones a ejecutivos de Stratford y estructuraron contratos para maximizar honorarios en lugar de valor para el cliente. El caso se había resuelto confidencialmente sin admisión de irregularidades, pero 3 ejecutivos senior de Stratford habían dejado la empresa poco después. Richard era uno de ellos. Profundicé en los archivos de la demanda que eran de registro público antes del acuerdo. Enterrado en los anexos había una lista de proveedores supuestamente involucrados en el esquema de comisiones. Uno de ellos era Sentinel Verification Systems. Mis manos se enfriaron. Saqué el acuerdo de empleo de Richard con Thornfield. Los contratos ejecutivos se mantenían en un sistema de archivos compartido. Tenía acceso de cumplimiento a la mayoría. Era salario estándar, participación en acciones, beneficios, términos de no competencia. Pero había un anexo que casi pasé por alto, un acuerdo de consultoría adicional. Autorizaba a Richard a mantener relaciones asesoras con hasta 3 entidades comerciales externas para fines de desarrollo de experiencia en la industria, siempre que tales relaciones no crearan conflictos con las operaciones de la firma. Una de las entidades listadas era SNG Consulting Services. Busqué SNG Consulting. Estaba registrada en Delaware hace 2 años. El oficial principal estaba listado como J. Sutherland. James Sutherland. Richard tenía una relación comercial contractual con el dueño de la empresa que estaba presionándome para aprobar. Documenté todo, lo compilé en un solo informe y lo envié a Elizabeth con el asunto, urgente posible conflicto de intereses del CO. Me llamó 30 segundos después. ¿Estás absolutamente segura de esto? Su voz estaba tensa. Cada pieza está verificada. La demanda, la conexión con el proveedor, la relación de consultoría, todo está documentado. Esto es serio, Leona. Si tienes razón, Richard ha violado su acuerdo de empleo y posiblemente ha participado en fraude. Pero si hay algún error en esta investigación, va a recaer sobre ti fuertemente. Estoy segura. Entonces necesitamos llevar esto a Arthur inmediatamente. Pero entiende, Richard es su contratación directa. Arthur lo trajo personalmente. Esto va a ser complicado. Programamos una reunión de emergencia para las 5 de la tarde. A las 4:47 de la tarde, 13 minutos antes de nuestra reunión programada con Arthur, sonó el teléfono de mi oficina. Leona Harwell. Leona, es Arthur. Necesito reprogramar nuestra reunión de las 5 de la tarde. Ha surgido algo que necesita atención inmediata. ¿Podemos posponerla para mañana por la mañana, 8 de la mañana? Mi estómago cayó. Por supuesto. ¿Está todo bien? Solo conflictos de programación. Te veo mañana. Colgó antes de que pudiera responder. Llamé inmediatamente a Elizabeth. Arthur acaba de cancelar. Lo sé. Me llamó también. Dijo que surgió algo. No dio detalles. ¿Crees que Richard llegó al primero? No lo sé. Pero procedemos según lo planeado. Mañana por la mañana presentamos todo. Me quedé hasta tarde esa noche, verificando 3 veces cada pieza de evidencia, asegurándome de que la documentación fuera a prueba de balas. Salí de la oficina a las 8:30 de la tarde, conduje a casa, comí una cena que apenas probé, y me acosté mirando el techo hasta que el agotamiento finalmente me venció alrededor de la medianoche.
Mi alarma sonó a las 6 de la mañana. Me duché, me vestí y estaba a punto de salir cuando mi teléfono vibró con una notificación de correo electrónico. El remitente era Richard Castellano. El asunto: reestructuración organizacional con efecto inmediato. Mis manos temblaron mientras lo abría. Tras una revisión cuidadosa de la eficiencia operativa y la estructura organizacional, con efecto inmediato se implementan los siguientes cambios. Leona Harwell está siendo reasignada de directora senior de cumplimiento a especialista en soporte administrativo reportando al Departamento de Operaciones. Este cambio refleja una reestructuración de las funciones de cumplimiento para alinearse mejor con los objetivos de crecimiento del negocio. Las responsabilidades de supervisión de cumplimiento serán absorbidas por el Departamento Legal bajo la consejera general Elizabeth Moro, con aprobaciones de gestión de proveedores escaladas a revisión del COO para contratos que superen los $100.000. Estos cambios son efectivos a partir de las 9:30 de la mañana de hoy. Leona, por favor reúnete con Recursos Humanos a las 10 de la mañana para discutir tu nuevo rol y responsabilidades. Lo leí 3 veces. Demovida, despojada de autoridad, reasignada a un rol que eliminaba mi capacidad de bloquear la aprobación de Sentinel y la autoridad de aprobación de gestión de proveedores dada al propio Richard. El correo había sido enviado a las 9:30 de la mañana. Revisé la marca de tiempo en mi teléfono. 9:33 de la mañana. Me habían demovido hace 3 minutos. Mi teléfono sonó. Elizabeth, dime que estás viendo este correo, dijo inmediatamente. Lo estoy viendo. Esto es retaliación. Leona, clara y obvia retaliación por tu investigación. Vamos directamente a Arthur. El correo dice que es efectivo inmediatamente. Para cuando lleguemos a Arthur, ya no tendré autoridad de cumplimiento. Tu autoridad no viene de un título. Viene de lo que sabes. Llega a la oficina. Vamos a luchar contra esto. Agarré mis llaves y conduje a la firma más rápido de lo que debería, con mi mente acelerada. Richard había movido primero. Había reestructurado la organización para quitarme antes de que pudiera presentar evidencia de su conflicto de intereses. Fue audaz, agresivo y probablemente exactamente lo que Jane Sutherland le había aconsejado hacer. Pero había una cosa que Richard no sabía. Una pieza de influencia que no había tenido en cuenta. Cuando construí la infraestructura de cumplimiento de Thornfield hace 3 años, no solo creé políticas y procedimientos. Arquitecté todo el marco tecnológico que gobernaba cómo se movía el dinero, cómo se concedían las aprobaciones, cómo se ejecutaban las operaciones de fondos. Cada transferencia bancaria superior a $50.000 requería autorización dual, una del departamento solicitante, una de revisión de cumplimiento. Cada nueva inversión requería aprobación de cumplimiento antes de que los fondos pudieran desplegarse. Cada pago a proveedor superior a $25.000 activaba un punto de control de cumplimiento. Y cada uno de esos controles tecnológicos pasaba por un sistema que yo había diseñado, implementado y mantenido con acceso administrativo. Acceso administrativo que aún no había sido transferido a nadie más. Llegué a la oficina a las 10:12 de la mañana deliberadamente faltando a la reunión de recursos humanos. Fui directamente a mi oficina. Aún no me habían bloqueado y accedí al sistema de gestión de cumplimiento. El flujo de aprobación de proveedor para Sentinel Verification ya estaba en progreso. Richard lo había iniciado a las 9:35 de la mañana, 5 minutos después del correo de mi democión. El valor del contrato estaba listado como $340.000. La ruta de aprobación iba directamente a él, saltándose los puntos de control de cumplimiento que normalmente lo habrían marcado, pero el sistema aún requería autenticación administrativa final antes de que el proveedor pudiera activarse en los sistemas de pago. Esa autenticación estaba bloqueada a mis credenciales. Abrí el panel de gestión de fondos. Los $2.40 millones completos en activos bajo gestión de la firma fluían a través de sistemas integrados que yo había conectado a controles de cumplimiento. 12 vehículos de fondos separados, cientos de compañías de portafolio, miles de transacciones mensuales. Todo ello gobernado por protocolos de autorización que requerían validación de cumplimiento. Validación que todavía requería mi acceso para anular o modificar. Richard había eliminado mi título, pero no había eliminado mi acceso al sistema. Y hasta que alguien con permisos técnicos equivalentes reconfigurara manualmente cada control individual que había construido, un proceso que tomaría días, tal vez semanas, yo todavía tenía las llaves de toda la operación. El teléfono de mi escritorio sonó. Extensión interna de recursos humanos. No respondí. En cambio, abrí mi correo y redacté un mensaje para Arthur Livingston, Elizabeth Moro y la junta directiva de Thornfield. Adjunté cada pieza de evidencia que había compilado. La documentación falsificada de Sentinel, la demanda que conectaba a Richard con esquemas de comisiones de proveedores, la relación de consultoría entre Richard y Jane Sutherland, la carta falsificada del bufete de abogados, la licencia bajo investigación.
Luego agregué una cosa más. Una captura de pantalla del panel del sistema de cumplimiento mostrando el intento de Richard de aprobar el estado de proveedor de Sentinel junto con un diagrama de arquitectura del sistema que destacaba que todas las operaciones de fondos aún requerían autenticación administrativa mía. El asunto: urgente conflicto de intereses del CO, fraude de proveedor y seguridad operativa. Escribí un párrafo. A las 9:30 de la mañana de esta mañana, fui demovida y removida de la autoridad de cumplimiento después de descubrir evidencia de que el CO Richard Castellano tiene relaciones financieras no reveladas con un proveedor que está intentando forzar a través de la aprobación a pesar de indicadores documentados de fraude. La evidencia adjunta demuestra un patrón de credenciales falsificadas, documentación legal falsificada y violaciones de conflicto de intereses. En este momento, todos los controles del sistema de cumplimiento permanecen bajo mi acceso administrativo. Ninguna operación de fondos, pagos a proveedores ni despliegues de inversiones pueden proceder sin la autenticación que no estoy proporcionando actualmente. Esta situación puede resolverse de dos maneras. Investigación inmediata de las alegaciones que he documentado o cierre operativo completo hasta que el acceso al sistema sea reconfigurado manualmente. La elección pertenece al liderazgo. Mi dedo se cernió sobre el botón de enviar. Este era el momento que definiría todo lo que vendría después. Enviar este correo y estaría quemando puentes, probablemente terminando mi carrera en Thornfield, posiblemente enfrentando retaliación legal. Pero también estaría protegiendo la integridad de un fondo de $2.40 millones y todos los que habían depositado su confianza en él. Pensé en la ferretería de mi padre, en conocer a los clientes por su nombre, en construir confianza a través de la consistencia, en el valor de una reputación ganada mediante la honestidad. Hice clic en enviar. La respuesta fue más rápida de lo que esperaba. A las 10:47 de la mañana, la puerta de mi oficina se abrió. Elizabeth entró, seguida por Arthur Livingston. La expresión de Arthur era indescifrable. Leona, necesitamos hablar. Supongo que todos recibieron mi correo. La Junta lo está leyendo ahora. Necesito que me guíes a través de cada pieza de evidencia, cada reclamo, cada conexión que hayas hecho, y necesito completa honestidad. ¿Hay algo que hayas incluido que no sea absolutamente verificable? Durante los siguientes 90 minutos, repasé todo. La línea de tiempo de la solicitud de Sentinel, la licencia inicial falsificada, las llamadas de verificación, la carta falsificada del bufete, la demanda contra Stratford Consulting, el acuerdo de consultoría de Richard, la conexión con James Sutherland. Arthur tomó notas, hizo preguntas puntuales y no mostró emoción. Cuando terminé, estuvo en silencio durante mucho tiempo. Elizabeth, opinión legal, preguntó finalmente. Si la investigación de Leona es precisa, y verifiqué varias piezas independientemente esta mañana, Richard violó su acuerdo de empleo al no revelar un conflicto de intereses material. Dijo Elizabeth. Los problemas de documentación del proveedor constituyen fraude y la retaliación contra Leona por actividades de cumplimiento es una democión injusta clásica. Arthur se volvió hacia mí. La situación del acceso al sistema. Has bloqueado las operaciones del fondo. No he bloqueado nada, aclaré. Los sistemas están operando normalmente, pero cualquier aprobación nueva, activación de proveedores o modificaciones de procesos requieren autenticación administrativa que solo yo tengo credenciales para proporcionar actualmente. La reestructuración de Richard no tuvo en cuenta la implementación técnica. Entonces estás tomando el fondo como rehén. Estoy asegurando que los controles de cumplimiento no sean eludidos por alguien con conflictos de intereses no revelados. La mandíbula de Arthur se tensó. Esa es una línea muy fina, Leona. Igual que demover a alguien por hacer su trabajo. Se levantó, caminó hacia la ventana y miró hacia el centro de Chicago durante lo que pareció una eternidad. Elizabeth, convoca una reunión de emergencia de la Junta para las 2 de la tarde de hoy, dijo finalmente. Quiero que cada miembro de la Junta esté presente en persona si es posible, por teléfono si no. Diles que es respecto a mala conducta ejecutiva y seguridad operativa. Se volvió hacia mí. Leona, hasta que esto se resuelva, no estás demovida, no estás reasignada, y mantienes plena autoridad de cumplimiento. Considera el correo de reestructuración de Richard nulo, pero necesitas restaurar las operaciones normales del sistema. Una vez que el intento de aprobación del proveedor de Richard sea rechazado formalmente y su acceso al sistema a los flujos de trabajo de cumplimiento sea suspendido, las operaciones pueden continuar normalmente. Arthur miró a Elizabeth. ¿Podemos hacer eso? Podemos suspender su acceso inmediatamente pendiente de investigación. Hazlo. Arthur se dirigió a la puerta, luego se detuvo. Leona, tomaste un riesgo enorme con ese correo. Quiero que lo entiendas. Lo sé. Bien. Porque si alguna pieza de esto se desmorona, las consecuencias serán significativas. Se fue. Elizabeth exhaló lentamente.
Eso fue mejor de lo que esperaba. No ha terminado todavía. No, pero acabas de enfrentarte cara a cara con un CEO y no parpadeaste. Eso cuenta para algo. A la 1:53 de la tarde, fui escoltada a la sala de conferencias principal donde la junta directiva se estaba reuniendo. 7 miembros en total, 4 en persona, 3 por videoconferencia. Arthur se sentó a la cabeza de la mesa. Richard estaba conspicuosamente ausente. Esta es una sesión de emergencia convocada para abordar alegaciones de mala conducta ejecutiva, comenzó Arthur. Leona Harwell, nuestra directora senior de cumplimiento, ha presentado evidencia que sugiere que nuestro CEO, Richard Castellano, ha participado en conflictos de intereses no revelados y ha retaliado contra personal de cumplimiento. Leona, por favor, presenta tus hallazgos. Los vi a través de todo de nuevo, más formalmente esta vez, mostrando documentos en la pantalla principal, citando violaciones específicas de políticas, explicando la línea de tiempo. Cuando terminé, el miembro de la Junta Harold Westbrook, un banquero de inversión retirado que había estado con la firma desde su fundación, habló primero. Estas son alegaciones serias. ¿Se le ha dado al señor Castellano una oportunidad de responder? Está siendo entrevistado por separado por un abogado externo en este momento, dijo Elizabeth. Y el proveedor en cuestión, Sentinel Verification. ¿Cuál es su estado? Solicitud rechazada permanentemente, dije. También han sido reportados a la oficina del fiscal general de Illinois por fraude. Otra miembro de la Junta, Christine Valdez, se inclinó hacia adelante. Leona, quiero entender la situación del acceso al sistema. Esencialmente cerraste las operaciones del fondo para forzar esta investigación. No cerré nada. Las operaciones normales continúan normalmente, pero evité la aprobación no autorizada de una relación de proveedor fraudulenta y protegí la infraestructura de cumplimiento de ser eludida. Los sistemas que construí tienen salvaguardas administrativas específicamente para prevenir este tipo de situación. Eso suena como influencia, dijo Christine. ¿Es gobernanza? Respondí. Todo el punto de la arquitectura de cumplimiento es asegurar que ninguna persona individual, incluyéndome a mí, pueda eludir los controles. Pero esos controles solo son efectivos si se hacen cumplir cuando se aplica presión. Harold asintió lentamente. Tiene razón. La contratamos específicamente para construir esas salvaguardas después del último desastre de auditoría. Si las socavamos por usarlas, estamos derrotando el propósito. La discusión continuó durante otros 40 minutos. Preguntas sobre el proceso de contratación de Richard, sobre procedimientos de gestión de proveedores, sobre cómo esta situación se había desarrollado tan rápidamente. Finalmente, Arthur pidió una votación. La Junta necesita decidir. ¿Procedemos con una investigación completa de Richard Castellano o tratamos esto como un desacuerdo operativo interno? La votación fue unánime. Investigación completa. Segunda pregunta, continuó Arthur. La democión de Leona. ¿Mantenemos la reestructuración de Richard o la revertimos? 6 votos para revertir, 1 abstención. Está revertida, declaró Arthur. Leona, estás restaurada a plena autoridad y posición, con efecto inmediato. El alivio que me invadió fue abrumador, pero mantuve mi expresión neutral. Pregunta final, dijo Arthur. Estado laboral de Richard pendiente de investigación. Propongo suspensión con pago hasta que concluya la investigación, dijo Harold. Secundado. Christine agregó. La votación fue 5 a favor, 2 por terminación inmediata. Suspendido con pago pendiente de resultados de la investigación, anunció Arthur. Esta reunión está levantada. La investigación independiente tomó 11 días. Durante ese tiempo, restauré las operaciones normales del sistema, trabajé con ti para crear protocolos de acceso administrativo redundantes y reconstruí flujos de trabajo de gestión de proveedores con salvaguardas adicionales. Sentinel Verification Systems de James Sutherland cesó operaciones el día 4 de la investigación. Después de que la oficina del fiscal general de Illinois lanzara una investigación formal de fraude, el sitio web de la empresa se oscureció, los números de teléfono se desconectaron y el propio James se volvió repentinamente inalcanzable. El día 7, los investigadores descubrieron que Richard había recibido $85,000 en honorarios de consultoría de SNG Consulting Services en los últimos 14 meses, pagos que no habían sido revelados a Thornfield a pesar de que su acuerdo de empleo requería tal revelación. El día 9, encontraron correspondencia por correo electrónico entre Richard y James discutiendo arreglos de reparto de ingresos para contratos de proveedores. Las empresas de James aseguradas a través de la influencia de Richard. El día 11, la investigación concluyó. El informe fue condenatorio. Richard había violado su acuerdo de empleo, participado en conflictos de intereses no revelados, intentado forzar una relación de proveedor fraudulenta y retaliado contra una empleada que realizaba funciones legítimas de cumplimiento.
Su empleo fue terminado inmediatamente por causa con cero indemnización. La Junta también implementó nuevas políticas. Todas las relaciones comerciales externas de ejecutivos requerían revelación y aprobación. El personal de cumplimiento recibió líneas de reporte directas a la Junta para preocupaciones de retaliación y la gestión de proveedores pasó por una auditoría completa de terceros. Elizabeth me llamó a su oficina el día después de que se anunciara la terminación de Richard. La Junta quiere reconocer lo que hiciste, dijo. Arthur está recomendando tu promoción a directora de cumplimiento jefe con asiento en las reuniones del Comité Ejecutivo y Autoridad Ampliada. Me senté lentamente. Eso es significativo. Te enfrentaste a un COO y a una red de proveedores fraudulenta y tenías razón en todo. Eso no es solo hacer tu trabajo. Eso es proteger a toda la organización. Hizo una pausa. Pero necesito preguntar, ¿hubo algún momento en que pensaste en simplemente dejarlo pasar? Aceptar la democión, seguir adelante, no arriesgar tu carrera. Pensé en esa mañana, sentada en mi oficina con mi dedo cerniéndose sobre el botón de enviar en ese correo a la Junta. Hubo un momento, admití, pero luego pensé en lo que diría mi papá si le contara que sabía que algo estaba mal y me quedé callada. Algunos riesgos valen la pena. Tu padre estaría orgulloso. Eso espero. 3 semanas después, fui oficialmente promovida a directora de cumplimiento jefe. Mi primera reunión del comité ejecutivo se centró en reconstruir protocolos de gestión de proveedores e implementar screening mejorado de conflictos de intereses para todo el personal senior. Arthur me apartó después. Necesito disculparme, dijo. Traje a Richard sin la debida diligencia adecuada. Estaba enfocado en la eficiencia operativa y pasé por alto preguntas de carácter. Ese fue mi fallo. Todos hicimos suposiciones, respondí. Tenía el currículum correcto. Pero tú no hiciste suposiciones cuando importaba. Verificaste todo. Sacudió la cabeza. He dirigido esta firma durante 17 años, y aprendí más sobre liderazgo viendo cómo manejaste esta situación que de cualquier curso de escuela de negocios. Gracias. Fue la conversación más personal que había tenido con él. También recibí una carta de la oficina del fiscal general de Illinois. James Sutherland había sido arrestado intentando abordar un vuelo a las Islas Caimán. Fue acusado de fraude, falsificación y conspiración. La investigación había descubierto que había estado ejecutando esquemas similares con ejecutivos en otras 4 firmas de inversión, recolectando comisiones por contratos de proveedores que sus empresas fantasma proporcionaban. Ingresos fraudulentos totales, más de $3 millones. Richard fue nombrado como CEO conspirador, enfrentando cargos penales y litigios civiles del fondo de pensiones que había demandado a su empleador anterior. Las carreras de ambos terminaron. Mirando hacia atrás en esa mañana del martes, el correo a las 9:30 de la mañana, la elección que enfrenté, el riesgo que tomé, sé que tomé la decisión correcta. No porque resultara bien para mí, aunque lo hizo, sino porque en el momento en que alguien valora su comodidad por encima de su integridad, es el momento en que deja de ser confiable. Y en un negocio construido sobre la confianza, gestionando miles de millones de dólares del dinero de otras personas, eso no es un compromiso que nadie pueda permitirse hacer. Los sistemas que construí todavía gobiernan cómo opera la firma. Cada relación de proveedor, cada flujo de aprobación, cada punto de control de cumplimiento lleva adelante la lección de esa mañana. Algunas cosas importan más que la eficiencia, más que la conveniencia, más que mantener a todos cómodos. Hacer lo correcto no siempre es recompensado inmediatamente. A veces cuesta algo. A veces cuesta todo. Pero siempre vale la pena porque al final de cada día, la única persona que tiene que vivir con tus elecciones eres tú. Y yo puedo vivir con las mías. Esa es la historia completa de cómo una democión a las 9:30 de la mañana llevó a desmantelar un esquema de fraude de varios millones de dólares. Si esto resonó, ese botón de suscribirse hace una diferencia real al llevar estas historias a más personas que necesitan escucharlas. El viaje hacia 5.000 suscriptores continúa con todos los que creen que estas historias importan. Gracias por estar aquí para esta.